En el corazón del occidente de México, el río Ayuquila es uno de los sistemas fluviales más importantes. Fluye por cientos de kilómetros a través de las montañas de la Sierra de Manantlán, desembocando en el Océano Pacífico. Ha sido una línea vital para diversos ecosistemas que han alimentado a numerosas comunidades desde tiempos remotos. Río arriba, donde el río fluye por fértiles valles, se siembra una rica variedad de cultivos agrícolas comerciales. Río abajo, donde el terreno es más agreste, las comunidades se sostienen con base a la agricultura y la pesca tradicional. Hubo un tiempo en el que este río fue capaz de proveer el sustento a todos aquellos que vivían a lo largo de su ribera. Pero hoy día, la gente y los ecosistemas que dependen del río Ayuquila se han encontrado con cambios y nuevos retos. Cerca de la comunidad de Ventanas, hacia la parte baja de la cuenca, don José y su familia se han dedicado a la pesca en el río Ayuquila por generaciones. Aquí pasé mi vida pescando. En la mera hambre que era en agosto, aquí muchos, en esos tiempos no tenemos ni maíz. Yo diario traía dinero de los chacales. Siempre podían confiar de llenar sus redes con abundante peces y langostinos. Desde entonces, sus métodos de pesca no han cambiado, pero el río sí ha cambiado. Las primeras alteraciones en el curso natural del río comenzaron a finales de la década de los 50. Para incrementar la productividad agrícola en los valles, se construyeron presas y se instalaron sistemas de irrigación. El objetivo era cultivar caña de azúcar, una cosecha comercial muy codiciada que tenía el potencial de traer prosperidad a las regiones donde se podía producir a gran escala. La caña de azúcar necesita mucha agua y las presas hacían posible su cultivo. La producción azucarera es la industria agrícola más grande del país, dando empleo a más de 2.2 millones de personas y ubicando a México entre los 10 principales productores del mundo. El incentivo financiero para sembrar caña de azúcar era muy atractivo para los productores agrícolas locales como Gabriel García. Pues se vino mucho progreso en lo que es el valle y bueno, pues eso fue un gran beneficio para nosotros, dado que los cultivos anteriores con maíz y principalmente pues no redituaba. Con el tiempo, el maíz y otros cultivos tradicionales fueron reemplazados por la caña. Por el incremento en la producción, en 1972 se construyó el ingenio azucarero Melchor Ocampo, trayendo la industria a las ciudades de Autlán y El Grullo. Las cosas iban bien para las comunidades en el valle. La economía de los pueblos de Autlán, El Grullo y otros comenzó a florecer. La calidad de vida de las familias mejoró conforme la industria iba creciendo. Había trabajo para todos. Más de 18,000 personas en el valle pronto comenzaron a depender de la producción de azúcar. A pesar del notable crecimiento económico en las ciudades, su rápido desarrollo causó daños al río Ayuquila y a sus recursos. Mientras el ingenio Melchor Ocampo vertía sin tratamiento sus aguas residuales al río, las ciudades de Autlán y El Grullo también vertían sus aguas negras al río. Aquí desde que se puso el ingenio y echan esa suciedad aquí al río es la cosa que se contaminó esta agua. Yo soy uno de los cañeros y preferible mejor no sembrar caña que nos afecte en este río. Esta combinación de contaminantes, de aguas del ingenio y aguas negras,
era arrastrada río abajo por la corriente. Está enyerbado desde que inició el ingenio. Solamente 3 días que no trabajó el ingenio son los 3 días que se limpió el agua del río. Así es de que el 100% es el ingenio. Las comunidades de la Sierra de Manantlán observaban cómo el agua de su río se iba contaminando más y más. Ya no podían pescar ni beber agua del río. En los años 80, la gente se quejaba de infecciones y erupciones en la piel, que eran ocasionadas por los altos niveles químicos y bacterias coliformes. No nos dejan trabajar, causa eso, no podemos trabajar, no podemos darle agua a las vacas, no nos podemos bañar, no tenemos pescado, en la peste ya no lo aguantamos. Oye, ¿cómo voy a creer? Es que es demasiado esto. En algunos casos, la gente tenía que abandonar estas comunidades para encontrar una nueva forma de ganarse la vida. Tuvieron que emigrar a las ciudades o el extranjero para obtener un mejor ingreso. Porque aquí no hay trabajo y nos acabaron el río, pues más antes aquí el río era la puente y pues aquí el que nos preocupaba nomás en sembrar en las aguas y ya teníamos maíz, porque el maíz es la tortilla y la comida pues lo otro pues lo teníamos en el río. Mientras las comunidades de la zona alta seguían prosperando, las comunidades de la zona baja padecían la degradación de su salud y de su ambiente. Muy alto en las cumbres de la Sierra de Manantlán, el bosque nuboso alimenta a los mantos acuíferos que proveen de agua pura y cristalina al río Ayuquila en su recorrido hacia el mar. En 1979, un equipo de investigadores de la Universidad de Guadalajara y Universidad de Wisconsin descubrió en estas montañas una nueva especie de maíz perenne que atrajo la atención internacional a la región. La Universidad de Guadalajara creó un grupo de investigación que reconoció a la Sierra de Manantlán como una significante región ecológica que debía ser estudiada y protegida por su alta diversidad biológica. El coordinador de investigación, Eduardo Santana, comenzó a catalogar con sus alumnos la rica vida terrestre y acuática de la montaña. En poco tiempo, reconoció la importancia de preservar los recursos naturales del río Ayuquila. Lo que une a los profesores y a los académicos en esa dependencia no es una disciplina, sino un problema a resolver. Y el problema es el manejo sustentable de los recursos naturales en una zona muy específica, que es la región geográfica de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Para 1987 se creó por decreto presidencial la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, como parte de un programa de las Naciones Unidas para proteger regiones de gran valor para la conservación de la biodiversidad. La reserva representa aproximadamente el 10% de la biodiversidad total de México, que además es uno de los 5 países con mayor biodiversidad en el planeta. El 60% de las casi 140,000 hectáreas designadas como reserva se ubican en la cuenca del río Ayuquila, que fluye por 71 kilómetros, delimitando el límite norte del área protegida. En la reserva hay muchas comunidades campesinas que dependen del río para sobrevivir. Sergio Graf, especialista en manejo forestal con amplia experiencia en desarrollo comunitario, fue nombrado por el gobierno federal como el primer director de la reserva en 1993. Ya que el río Ayuquila es el principal recurso acuático de la reserva, pues viéndolo desde la agenda de los recursos acuáticos, el problema de contaminación del río Ayuquila pues se vislumbraba como uno de los problemas centrales de gestión del área natural protegida. A diferencia de otras áreas naturales protegidas, la dirección de una reserva de la biosfera tiene la responsabilidad de participar activamente en las soluciones a problemas que enfrenten las comunidades dentro de su jurisdicción.
La importancia de conservar la biodiversidad de la región se volvió un objetivo estrechamente relacionado con asegurar el sustento de las personas que viven a lo largo del río. La gente comenzó a comprender que así como las montañas y el río estaban interconectados de forma natural, también las comunidades, la reserva y la universidad estaban ligadas por una meta en común de tener un río limpio. Por primera vez, la gente en las comunidades afectadas fortalecían su voz de protesta a través de los científicos. Pero como el río traía los contaminantes desde afuera de la reserva, Sergio y los biólogos reconocieron que los problemas eran demasiado grandes para enfrentarlos solos. Necesitaban más información y empezaron a buscar apoyos. Una de las personas que se sumaron al esfuerzo fue Luis Manuel Martínez. En 1996 comenzó a trabajar como coordinador del programa de monitoreo de calidad del agua para la Universidad de Guadalajara. Una serie de pruebas científicas identificaron altos niveles de sosa cáustica y materia orgánica, que agotaba el oxígeno del agua del río, haciendo imposible la supervivencia de peces y otros organismos. Los estudios de monitoreo de la calidad del agua diferenciaron el impacto de los desechos industriales del ingenio de aquellos que provenían de la ciudad, que agregan bacterias coniformes al ya de por sí muy contaminado río. Esta información fue novedosa para la gente de las comunidades, que siempre habían creído que la única causa del problema de contaminación era el ingenio. La evidencia era irrefutable. Los investigadores de la universidad y las comunidades campesinas unieron fuerzas para enfrentar al enemigo común, la contaminación. ¿Están aprendiendo? ¡Sí! ¿No se oye? ¡Sí! ¿No se oye? ¡Sí! Está bien, no me griten que no estoy sordo. El siguiente paso fue la socialización de la información en las comunidades. El profesor de Educación Ambiental Salvador García Rubalcaba diseñó un programa para comunicar a niños y adultos los problemas de la contaminación y lo que se podía hacer al respecto. ¿Qué es el río? Pues depende. ¿Cómo que depende? Si está limpio, está sucio. Si está limpio, es alimento, es recreación, es uso para muchas cosas. Si está contaminado, no sirve para nada. En su casa, en El Grullo, Salvador le enseña a su hijo cómo reciclar y hacer composta orgánica. Nuestra casa fue el ejemplo para que las personas vinieran y se dieran cuenta cómo se separaban los desechos. Por ejemplo, cómo hacer la composta. Ustedes pueden darse cuenta que nosotros aquí en casa, esto ha sido muy importante, producimos nuestros propios alimentos. Esto fue un aliciente para que la gente empezara a participar en la separación de sus desechos orgánicos y darse cuenta cómo se podía producir composta y también cómo producir sus propios alimentos. Trabajando en colaboración con la universidad y la municipalidad de El Grullo, la innovadora campaña de educación ambiental de Salvador demostró cómo cada quien podía hacer algo en sus propias casas para responder al problema de la contaminación y de manera colectiva como pueblo, implementando el reciclaje a nivel comunidad. Se puede volver a restaurar con mucho trabajo, pero el trabajo no nada más es para los gobernantes. El trabajo debe de ser de todos los que vivimos en el río o cerca al río, desde la parte donde nace hasta donde termina. Gracias a estos esfuerzos, los apoyos empezaron a crecer a nivel municipal. Entonces se crearon comités en cada comunidad, comités comunitarios, cuya tarea era planificar una serie de acciones a realizar en torno al problema, que eran la producción de un video, la organización de la demanda, y se creó una red de comités. Lo que trataban de hacer era enviar quejas o demandas de manera formal, como tal, como organización, hacia las instancias involucradas. Ve la necesidad de juntarnos. Armando Núñez, presidente municipal de El Grullo,
pronto reconoció la importancia de fortalecer el reciclaje en El Grullo y la necesidad de trabajar con las otras municipalidades para encontrar soluciones al problema de la contaminación que todos compartían. Es un programa completamente voluntario, el cual hemos intentado incrementarlo a base de concientizar a la población de que no tenemos de otra más que la separación y el reciclaje. Todos reconocían que aunque los desechos de las ciudades eran parcialmente responsables del problema de contaminación, el ingenio era claramente el causante principal. Cada vez que el ingenio operaba, aparecían peces muertos en el río. Se buscó el apoyo de los medios de comunicación locales y nacionales para denunciar al ingenio. La tensión se incrementó. Eventualmente, el ingenio aceptó colaborar con la universidad y la reserva para rectificar los problemas. El plan es totalmente tratar de eliminar al 100% la contaminación hacia el río Ayuquila. Creo que podemos trabajar conjuntamente para solucionarle el problema a las poblaciones que sufren y obviamente lo que ya se manifestó como fundamental, que la actividad económica continúe porque el ingenio ha sido pues la fuente de vida económica de la región. Pero esta alianza demostró ser frágil, porque el ingenio no actuó con rapidez en la implementación de soluciones. Las comunidades de la zona baja empezaron a protestar públicamente contra el ingenio. Querían acción. Todavía había descargas de aguas residuales cotidianas, la gente estaba muy inconforme. A mí en una ocasión me llevaron pescado muerto a la oficina y me lo tiraron allá fuera de la oficina, con toda razón, porque bueno, nosotros no lográbamos resolver plenamente el problema. O sea, había muchos acuerdos, muchos compromisos, pero no había resultados concretos al respecto. Para 1997 aparecieron algunos signos de posible solución a nivel nacional. Se organizaron juntas entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y los principales interesados. Se prometió una estricta supervisión del ingenio y las municipalidades de Autlán y El Grullo firmaron una carta donde se comprometían a instalar sistemas de tratamiento de agua, mismas que los gobiernos federal y estatal aceptaron financiar. Fue entonces que se creó la Comisión de la Cuenca del Río Ayuquila en el marco del 10º aniversario de la Reserva de la Biosfera. Pero había mucha plática y poca acción. A pesar del conocimiento público del asunto y de los nuevos programas de reciclaje de las comunidades, todavía no se trataba el problema básico de la contaminación causada por el ingenio. No fue sino hasta que ocurrió un derrame de melaza que las cosas empezaron a cambiar. Fue un gran desastre ambiental. Nadie pudo ignorar. Más de 100 toneladas de melaza se derramaron directamente en el río. Las consecuencias ambientales fueron enormes. Nos tocó en ese entonces estábamos en el momento haciendo el monitoreo normal que hacemos mensualmente cuando se dio esta derrama. Entonces eso nos permitió tener la información inmediatamente antes de la derrama y evaluar todo el impacto que tuvo de la derrama durante los siguientes días. Pero en realidad sí tuvo un impacto bastante fuerte. Ese evento de derrama de melaza, bueno, no solo fue como dice, la gota que derramó el vaso en el aspecto de contaminación, sino también en términos de los procesos sociales y políticos que se generaron después de ese evento. Este desastroso derrame de melaza puso en evidencia que el ingenio no cumplía sus compromisos y había violado muchas restricciones. Ya no pudieron poner más excusas porque todo el mundo pudo observar el impacto de sus violaciones. El río, el agua iba como un tipo petróleo, como que gelatinada, algo así, como que se quería detener, como petróleo así que corría, como ver petróleo que corría, como que se quería detener el agua, pero seguía corriendo pues y apestaba. Y pues todo, pues, ¿para dónde se le hacían los pescados? El día que se enyerbó, vías
los pescados maromear por las corrientes que iban muertos totalmente. A los 3-4 días de esa enyerbada había ese sopitlotal donde quiera. Se apestaba la pestilencia de los pescados hasta acá. A pesar de la ira y protestas de las comunidades, no se avanzaba en el cumplimiento de acuerdos y la implementación de las soluciones. El ingenio era rico, tenía poder político y ofrecía estabilidad económica a la región. Entonces Sergio Graf llevó el problema a un nivel más alto dentro del mismo gobierno. En reunión con 2 altos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, trazaron un plan de acción. Y entonces en una reunión de trabajo con la secretaria y el procurador de Medio Ambiente, pues decidimos que la forma en que había que presionar al ingenio era vía aire. Entonces hizo una estrategia de inspección a las calderas del ingenio y en cuanto hubo indicios de que estaban quemando productos no permitidos, se realizó una inspección inmediatamente y se encontró que estaban quemando estopas con aceite usado, ¿no? Lo cual está prohibido por los niveles de contaminación que esto genera, atmosférica. Entonces se viene una orden de clausura temporal y parcial del ingenio. Se invitaron especialistas en manejo de ingenios de Cuba para ayudar a diseñar la mejor estrategia para avanzar. Visitaron el ingenio Melchor Ocampo y estudiaron el manejo que hacían de las aguas residuales. Una vez que las técnicas cubanas concluyeron su diagnóstico, se organizó una reunión en Autlán para presentar los resultados. Estuvieron presentes todos los actores, la CNC, los cañeros, los pobladores de la región, los ayuntamientos. El ingenio no quiso asistir y ahí se vertió toda la información y la gente se dio cuenta que el ingenio les estaba mintiendo. El diagnóstico de las especialistas cubanas cambió la opinión de quienes estaban inicialmente del lado del ingenio, los poderosos sindicatos de cañeros. Ellas mostraron que era muy sencillo implementar acciones y utilizar tecnología de bajo costo para controlar la contaminación. De hecho, no solamente se controlaba la contaminación, sino que también el ingenio iba a poder ahorrar dinero, cosa que todo el mundo salía ganando en un acuerdo como este. Con esta nueva alianza, fue posible impulsar la aplicación de un proceso legal que pudiera favorecer y acelerar el cambio. Entonces, la reunión fue un parteaguas, porque ahí hubo un cambio de postura. En general, los ayuntamientos y los sindicatos y las organizaciones se convencieron de los argumentos de la Reserva de la Biosfera, de la Universidad de Guadalajara y de los pobladores de los márgenes del río, y entonces cambiaron a apoyarnos y más bien a presionar al ingenio, que fue el acuerdo, para que controlara la contaminación. De hecho, fueron más allá y los líderes sindicales se comprometieron a promover ante sus representantes a nivel nacional que se presionara el ingenio para que implementara medidas de control de la contaminación del río. Este nuevo escenario ocasionó que el ingenio creara un equipo de control de calidad ambiental que empezó a trabajar en colaboración con el personal de la universidad y de la reserva. La tarea fue encontrar métodos para limpiar la maquinaria y reciclar los diferentes tipos de aguas residuales generadas por el ingenio, de modo que no causaran un daño ecológico en el río. Entonces se tuvo que separar, independizar los drenajes, que la descarga o el drenaje de las mesas lavadoras fuera exclusivamente para ello. Se hizo un acuerdo con el ejido Las Paredes, los productores de caña más cercanos al ingenio, para que las aguas grises del ingenio se descargaran en sus canales de irrigación. Por lo cual se hizo una inversión y está en operación. Y eso nos da la seguridad de que el agua que estamos enviando a riego es exclusivamente de lavado de caña y no se mezcla con ninguna otra agua de otras áreas.
Estas aguas residuales se usan específicamente para lavar la caña de azúcar. Ya no se descargarían en el río, sino que se utilizarían para irrigación de cultivos. Para no parar la zafra, para que no se clausurara la industria, accedimos nosotros a regar con esa agua por tal de que la zafra no se parara, por tal de que no clausuraran el ingenio y seguir trabajando y seguir nosotros vendiéndoles su producto. Después de años de lucha, la descarga de las aguas residuales en el río finalmente cesó. Inmediatamente hubo un impacto positivo en la calidad del agua del río y en el bienestar de las personas de las comunidades aguas abajo. Aunque se han logrado importantes avances para sanear el ecosistema del río Ayuquila, todavía queda mucho por hacer. El tratamiento de las aguas residuales de las ciudades y los tiraderos ilegales de basura aún constituyen una amenaza. Para hacer frente a los retos, la Reserva y la Universidad propusieron la creación de la Iniciativa Intermunicipal de Manejo Integral de la Cuenca, que agrupa a los municipios conectados por el río. En este caso, el problema es común de los 8 municipios. Estamos los 8 municipios dañando a nuestro río y solicitamos apoyo a las distintas instancias. Un problema de esta magnitud tiene que ser resuelto y tiene que ser escuchado. Escuchen muy bien mi canto, pues tienen que adivinar el nombre de un pajarito. En las comunidades de El Grullo y Autlán, la educación ambiental sigue siendo una herramienta muy efectiva para el empoderamiento de gente de las comunidades para que puedan tomar las medidas para prevenir mayores daños al río y restaurar los ecosistemas que los han sustentado por generaciones. Nosotros somos de la gente que vive para la educación, de la gente que vive para la conservación. Construyendo sobre los éxitos pasados y reforzando los lazos de cooperación que existen, la Iniciativa Intermunicipal del Río Ayuquila fomentará programas de restauración del río y desarrollo social. La Reserva de la Biosfera ha servido para remarcar la necesidad de equilibrar la conservación de la naturaleza con el progreso socioeconómico de esta región. Mientras el río Ayuquila siga fluyendo por las montañas de la Sierra de Manantlán, seguirá uniendo a los ecosistemas, a las comunidades y a los habitantes que va tocando. Se trabaja para que el espíritu de colaboración siga guiando a esta región hacia un futuro sustentable.